Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? A todos y a todas. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a la universidad. Y bueno, como decía Rocío, la idea es más o menos parecida a lo de Fernando en el sentido de que por ahí tenemos bastante participación, así que si quieren hacer una pregunta, un comentario, se disfruta, se puede realizar. Así que bueno, espero que tengamos una linda tarde y noche en estas 2 horas que nos convocan. Bueno, si les parece, ¿me escuchan bien todos para empezar? ¿Sí? Perfecto. Eh, Bien. Yo antes que nada, quizás compartiría algunos articulitos que les voy a pegar ahí en el chat para saltear algún tema que en realidad tiene que ver. El cerebro generalmente nuestro está acostumbrado eh, a tener algunos conceptos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, está bien, pero quiero saber de qué estamos hablando, quiero saber qué es esto. Sobre todo los abogados, es como que necesitamos ahí un poquito de la terminología, los conceptos y demás. Para saltear esa parte, a fin de decir, bueno, ¿qué tiene que ver las neurociencias con el análisis económico del derecho y con la teoría del comportamiento? Incluso partiendo de la clase pasada de Fernando, que la verdad siempre es muy interesante y entretenido escucharlo, las dos cosas a la vez. ¿Qué más podemos pedir? Y después sí, también compartir hay un artículo que va a estar, yo ahí apenas comparta la pantalla, van a ver la posibilidad de cualquier cosa a posterior de la charla, me pueden escribir un mail o por cualquier vía de contacto que ahora les comparto. Pero básicamente me interesarían estos 3 artículos que ahora uno se lo compartí recién, incluso son de libre acceso. El otro se lo voy a compartir en el slide del PowerPoint y este último es otro en referencia. Eso más que nada por el tiempo acotado que tenemos y para saltear algunas cosas. La idea es charlar sobre cuestiones nuevas, en realidad nuevas y no tan nuevas, que nos sirvan en lo efectivo a los fines de tanto el derecho como el resto. Es decir, sobre todo una cuestión general de para qué puede servir y cuál es la finalidad, cómo le puedo sacar provecho a este taller, a esta, digamos, mirada dentro del derecho, que es el análisis económico del derecho y el análisis del comportamiento, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Después, a mí me gustaría, bueno, compartirles algunas slides. La idea central acá es la siguiente. Primero, creemos en el cambio, o sea que, así como este movimiento, ahí lo escribo en el chat, esto que pasó, ¿no es cierto?, con el tema de los abusos que había desde la parte de los hombres hacia las mujeres y demás. Este movimiento Me Too, perdón, yo puse YouTube, es Me Too, tiene que ver con, ¿no es cierto?, permitir esta mirada diferente, permitir este cambio y cómo se producen ese tipo de cambios importantes. Ahí tengo una pregunta ya de Martín Siedner antes de empezar, así que Martín, si querés intervenir, te habilitamos el audio. Ahí ya le estoy habilitando el audio a Martín. Muchas gracias. Martín, no sé por qué no tenés sonido. Estoy solicitando para reactivar el audio. No sé si tenés que aceptar. Ay, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora Escuchamos, sí. Martín. Muchas gracias. Sí, no. Yo me equivoqué. Pido 1000 disculpas, Bien. levanté la mano sin querer. Bien. Bien, bueno, era interesante ya antes de empezar que tener alguna pregunta. Pero bueno, seguimos. Vamos a lo siguiente. Yo voy a compartir, como les decía, ahora mismo pantalla, si lo alcanzan a ver, y simplemente algunos datos nada más. Como ven, el nombre no lo voy no lo voy a traducir por esto que les decía de la terminología.
Ahí tienen cualquier cosa, si quieren después escribirme por alguna cuestión particular referente al contenido de la charla, a disposición. Así que bueno, básicamente lo más importante de esto es que parece mentira, pero nosotros, todos nosotros tomamos alrededor de 35.000, 30.000 decisiones por día. Bien. ¿Cuál es la idea de esto? De codificar estas alrededor de 35.000 decisiones que tomamos por día para crear una transformación dentro de el cambio, tanto en productos como en organizaciones. ¿Y por qué? Justamente, bueno, muchos de nosotros, creo que quizás la mayoría, acá somos abogados, pero independientemente de eso, que a veces no es lo más interesante, sino todo lo contrario, lo importante es que las decisiones que tomamos a veces son cruciales en nuestras vidas y en consecuencia en la vida del derecho también. Respecto del análisis económico del derecho y sobre todo la teoría del comportamiento, que lo voy a resumir en eso, ¿no? Ciencias del comportamiento, teoría del comportamiento, voy a hablar más o menos de lo mismo y también vamos a diferenciar de qué estamos hablando, sobre todo los efectos prácticos y cómo funciona cada una de estas cuestiones, para ver, ¿no es cierto?, para qué sirve, lo que prometimos al principio. En el año 2015 ya el Banco Mundial reconoció y propuso que las organizaciones deben implementar procedimientos para mitigar los sesgos cognitivos, ¿no es cierto? Claro, a partir de acá, lo que ocurre es que empezaron los estados a tener esto que se llama unidad Natch Unit, ¿no es cierto? Unidades de Natch, que también vamos a ver o repasando para quien lo sepa y diciéndolo para quien no lo sepa, de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿no es cierto? Fíjense esto que voy a mostrar ahora. Estas son las unidades de la Natch Units que están en el mundo hoy. O sea, básicamente en realidad no queda un solo continente en el mundo en donde no existan estas unidades, que vamos a ver también qué es lo que hacen, para qué sirven. Pero fíjense, Argentina, Brasil, Chile, todos los continentes hay ya estas unidades. Evidentemente, para algo sirve, evidentemente el cambio ya está ocurriendo hace bastante, y como decía Fernando el otro día, no podemos darle la espalda a todo esto y pensar la realidad como fue pensada hace demasiados años, sino que como abogados, como personas, tenemos que ver, bueno, qué y para qué sirve los últimos avances de la ciencia en estos puntos. A nivel tradicional, ¿no es cierto? Uno escucha, bueno, análisis económico del derecho, Richard Posner, Chabel, Calabresi, Coase. En realidad la idea que, digamos, subyace de todos estos autores es que no hablamos, cuando hablamos de derecho de daños, no hablamos de A y B, o sea, A tiene un daño con B y ahí se termina todo, B le tiene que pagar o A y B solucionarán el problema, es decir, entre privados, sino que es algo mucho más importante que eso, es un problema social, es un problema de costos sociales. Después, solamente una pequeña acotación es, bueno, generalmente cuando uno toca algo de análisis económico del derecho está este debate interminable de, bueno, eficiencia versus justicia. Algunos defendiendo, ¿no es cierto?, la postura clásica del análisis económico del derecho, dicen, bueno, mira, en un mundo de recursos escasos, el desperdicio de recursos evidentemente es algo inmoral. O sea que en ese punto tendríamos una especie de conciliación, por así decirlo, entre justicia y eficiencia. Me interesa dejar en claro lo siguiente, que esto ha sido un ataque bastante importante al análisis económico del derecho clásico, que es, bueno, pero la eficiencia solamente no es un valor, hay otros valores importantes y demás. Pero si bien no nos vamos a meter de lleno en temas puntuales, porque es una charla general, es un taller en realidad general, y la idea es otra, pero sí por lo menos decir algo del tema de eficiencia. Cuando uno dice eficiencia, generalmente cree que es eficiencia netamente monetaria o netamente económica en términos más bien acotados. Pero en realidad
uno puede utilizar herramientas de análisis económico del derecho o herramientas de análisis de comportamiento para la eficiencia que uno quiera. Por ejemplo, incluso esto ya viene, bueno, en el año 2019, en un curso que hicimos de Law and Economics en Chicago, el mismo director de este curso decía, miren que estamos en el centro de aquello que ya sabemos de las ideas de Chicago, pero tengan en cuenta que la eficiencia no es solo a nivel monetario, sino que se puede llegar a resultados eficientes de lo que uno quiera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno quiere? Y bueno, básicamente, ¿cuáles son los objetivos a marcarnos? Tanto a nivel Estado, a nivel privado, como a nivel incluso académico. Hugo Asciarri señalaba lo mismo y lo remarcaba incluso en el año 2017 en la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía, ¿no es cierto? Citaba el ejemplo de Suecia que dijo, Suiza que dijo, Suecia, dijo, vamos a disminuir los accidentes de tránsito, no importa qué costo, no importa lo que nos lleve, vamos a disminuir aquellos accidentes de tránsito que ocasionen muertes o daños graves. No importa cuánto nos salga, sino que vamos a trabajar eficientemente en eso. Bueno, otra vez, ¿para qué es importante? ¿Por qué es importante en el mundo? Muchas de las cosas, algunas de las cuales vamos a hablar acá, ¿no es cierto? Contratos presenciales, contratos virtuales, qué diseño tiene, por qué contratamos, cómo nos influye contratar, cómo entramos en un contrato, qué hace al cumplimiento de las normas, cómo hacemos para cumplir, ¿no es cierto? Cómo responde la historia, que esto de los NACH y SLACHs, de qué hablamos, qué son los sesgos cognitivos, en fin, todo lo que haga a la cuestión, en realidad, práctica del tema. Sí, algo no puedo dejar de mencionar, que es por lo menos una idea general, ¿no es cierto?, de, bueno, ¿qué sería el análisis económico del derecho? Digo, por un lado repaso y por otro lado a nivel conocer un mínimo parámetro orientativo, ¿no es cierto? Ahí yo tomé un concepto que me pareció bastante abarcativo, ¿no es cierto? Básicamente es este puente entre realidad y norma, ¿no es cierto? Bueno, uno quiere algo, pero generalmente lo que estamos acostumbrados es a decir, bueno, esta norma es buena porque creo que causa resultados buenos o porque yo creo que es más justo, y ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Leemos millones de libros, hemos tenido millones de clases en donde el autor tal y tal, un eminente autor prestigioso, pero en realidad no escarbamos después este puente entre lo que queremos y lo que realmente se refleja en la realidad. Lo que viene a hacer el análisis económico del derecho es trazar un puente y decir, bueno, vamos a evaluar el impacto de lo que decimos, tanto en un artículo de doctrina, como en una norma, como en una disposición, como en una decisión administrativa, empresarial, del Estado, y con base a eso vamos a ver si es bueno o no. Pero hay que evaluar la realidad. En este evaluar la realidad, claramente hay veces que uno dice, bueno, las normas se tienen que cumplir, pero vamos a ver por qué a veces no se cumplen, ¿no es cierto? Si uno, bueno, Becker suele poner un ejemplo bastante esquemático, ¿no es cierto? Si yo tengo un código de construcción en una ciudad en donde es un nivel de detalle espeluznante, milimétrico, y tengo que realizar una construcción, claro, lo que ocurre es que la posibilidad de corromper a los inspectores va a existir, o por lo menos va a ser de alguna manera incentivada, con lo pésimo que es esto desde el punto de vista moral, y sin embargo es la única forma quizás eficiente de lograr algo en ese tipo de código de construcción en donde uno tiene estos detalles que realmente sería imposible de construir. Es un ejemplo que pone Becker, no digo ni que estoy de acuerdo ni que no, simplemente que hay veces que uno tiene que empezar a verificar un poquito para conocer cuáles son los costos de transacción, ¿no es cierto? Para ver esos costos, uno lo que tiene es que decir, bueno, si quiero lograr algo, tengo que ver cuál es la forma menos costosa de lograr algo, para tener un cumplimiento eficiente y eficaz de las normas, ¿no? La advertencia sobre, cuando digo costos, siempre los economistas no refieren a un costo netamente, decir, estamos hablando de dinero, estamos hablando de plata, ¿no? De dólares, pesos, lo que sea. No, no, no. En realidad estamos hablando de aquello
que nos genera algún esfuerzo, ¿no? Uno dice costos, y al decir costos hablamos de lo que genera un esfuerzo, lo que genera, en definitiva, un bienestar o un malestar. En eso referimos cuando decimos costos, beneficios. Por eso no es limitado a lo monetario. Puede que esté a la vez o puede que no. Hay una distinción central, ¿no? Que uno dice, bueno, la verdad que al decir la palabra o estas palabras análisis económico del derecho, ya la mayoría sabemos que es o era durante mucho tiempo fue bastante chocante en la educación tradicional, ¿no es cierto?, a que estamos acostumbrados, sobre todo en el civil law, lo que es el derecho continental, por oposición al common law, en donde, bueno, uno dice, no, se habla solamente de eficiencia, bueno, ya vimos que no, y que qué podía ir la eficiencia, a dónde podía apuntar. Por otro lado, claro, cuando uno dice, ¿qué puntos centrales toma el análisis económico del derecho? Y por qué en realidad fue de alguna forma bastante rechazado, ¿no es cierto?, en la doctrina tradicional, la jurisprudencia y demás. Claro, justamente porque no nos cerraban a algunas cuestiones de esto, por ejemplo, del hombre egoísta, el hombre que siempre busca el hombre como especie, ¿no? El ser humano que busca siempre su ventaja, su satisfacción individual, personal. Eh, Hizo siempre mucho ruido, sobre todo en la filosofía del derecho y demás, entonces las reacciones fueron bastante adversas, incluso ideológicas. Pero la ideología es tan grande hoy en análisis económico del derecho que hay de extrema izquierda a extrema derecha, es decir, no podríamos decir ya que es algo de la derecha o es algo de la izquierda o es algo del centro, sino que es una herramienta más en donde uno la puede usar de la forma que quiera, ¿no es cierto? Para los fines que quiera, digo. Sí, hoy en día hay estudios por la teoría del comportamiento que verificaron empíricamente que la colaboración entre los seres humanos puede producir resultados diferentes, ¿no es cierto? Si yo tengo una actitud, por ejemplo, con Martín o con Rocío o Blanca, que las veo ahí en pantalla, egoísta, y digo, bueno, mira, realmente no me interesa nada más que mi propio bienestar y yo actúo en consecuencia, lo más probable es que ese efecto o tenga una reacción que sea contraria a esta colaboración. Ahora, si yo empiezo a ver los intereses comunes y tengo una actitud que se trasluce en eso, evidentemente los efectos que produce ese comportamiento fueron evaluados y totalmente diferentes, ¿no es cierto? Producen resultados muy diferentes. Esto ya en oposición, o sea, por un lado, análisis económico del derecho clásico, y por otro lado, análisis del comportamiento. Veamos, digamos, qué es lo que toma generalmente la distinción esta de análisis económico del derecho y análisis del comportamiento. ¿Qué decía la teoría económica clásica? ¿Qué es lo que decían ellos para justamente basar estos modelos que vamos a charlar y vamos a ver la implicancia práctica? Bueno, el ser humano tiende a maximizar, ¿no?, la utilidad individual. Yo decido todo para mi propia utilidad individual, nada más. El resto no importa. La decisión conforme a preferencias individuales. Yo siempre voy a elegir algo que sea lo mejor para mí. O sea, nadie va a pensar que yo voy a elegir algo que me va a dañar. Pero claro, la gente no fumaría así, bueno. Y también lo que se dice es, hay un problema de información. Bueno, si la gente no decidió bien, el ser racional no decide bien, es porque le falta información. Y ahí se termina todo. Claro, la teoría del comportamiento lo que viene a decir es, no, acá esto no es así, ¿no es cierto? Esto que nos llamaba la atención y nos mirábamos con caras medio raras ahí, incluso por esta videoconferencia, decíamos, no me cierra esto de la teoría económica clásica, en realidad hay ciertos límites, ¿no? Hay algunos sesgos cognitivos, o sea, hay errores. Yo a veces quiero algo y en realidad termino eligiendo lo contrario y me estoy autodañando, por ejemplo. También la teoría del análisis de comportamiento lo que dice es, no importa tanto la información en sí, sino cómo se brinda, ¿no es cierto? Importa el contexto, importa esto que le vamos a llamar, no nosotros, sino que se llama justamente la arquitectura de la decisión, ¿no es cierto? Queremos algo, bueno,
armemos la arquitectura para ese algo que queremos, logre coadyuvarnos, ¿bien? Y algo esencial que es, somos, lo que decía Fernando el otro día, ¿somos realmente seres racionales o tenemos alguna limitación de racionalidad? Esto no me voy a detener, en esto simplemente lo muestro como una especie de, para que se aprecie nada más en el cuadro la evolución histórica, ¿no es cierto?, sobre cómo llegamos al análisis del comportamiento, porque claramente parte del desarrollo de la economía. Básicamente evoluciona así, ¿no es cierto? No nos vamos a detener en cada uno de estos, pero es la evolución hasta hoy. En análisis económico del derecho clásico, una de las cuestiones que hasta hoy en día la jurisprudencia norteamericana usa y se ven, ¿no es cierto?, no llega a ser una teoría, pero sí es algo que se suele usar para medir cuando hay negligencia o cuando hay impericia o cuando hay básicamente una actitud culposa, que es este cuadrito, ¿no es cierto?, la fórmula del juez Hunt, que se llama hace muchos años, 1947 nació en este caso, y en resumidas cuentas, hay culpa cuando lo invertido en prevención es menor a los daños esperados. O sea, yo espero que van a ocurrir, hay una probabilidad X de que ocurran los daños, yo invierto en prevención lo que me convenga de acuerdo a esos daños que voy a tener que pagar, básicamente. Claro, el análisis económico del derecho clásico lo que hace es, bueno, si los seres humanos actúan racionalmente con base a lo que les conviene y lo que no les conviene, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es estudiar un poco los incentivos, con base a eso armamos normas, armamos jurisprudencia, armamos, digamos, objetivos particulares, y con base a esos incentivos decimos, bueno, por ejemplo, si queremos que no haya más delitos, aumentamos, por ejemplo, la pena, aumentamos la posibilidad de captación de ese delito, y eso va a generar un incentivo a no cometer determinados delitos y vamos a ir bajándolo, por ejemplo. Aplicable claramente a el derecho de daños clásico. Dice, bueno, aumento, por ejemplo, las indemnizaciones y el empresario va a tenerlo en cuenta a fin de disminuir aquellos probables daños que ocurran. Esto sería el punto de partida del análisis económico del derecho de daños clásico, ¿no? Entonces, si bien la oposición entre análisis económico del derecho y las teorías tradicionales que nosotros generalmente veníamos escuchando durante años, nos enseñaron en las facultades, es, bueno, esto es mejor que lo otro, esto es más justo, todos los fallos que hemos leído, todas las normas que hemos leído han decidido con base a criterios, o en general la mayoría, a criterios de intuición, ¿no es cierto? Yo creo que esto es bueno, vamos a por esta norma. En un congreso de derecho y demás se suelen escuchar este tipo de posturas. En determinadas opiniones doctrinarias lo mismo, y en jurisprudencia y ley lo mismo. Uno dice, bueno, creo que esto es mejor, hay que convertirlo en norma, hay que convertirlo en jurisprudencia, es más ético, es más justo, y ahí se termina todo. En realidad lo que hace el análisis económico del derecho clásico es, bueno, como decía, si los incentivos son buscar beneficios y evitar perjuicios, yo actúo así, vamos a medir los incentivos. Tomamos eso como modelo y directamente a partir de ahí armamos todo. Como no somos kantianos, sino que creemos que hay que delimitar, o sea, el cerebro humano no puede captar todo lo que quiere, sino sectorizamos y decimos, bueno, voy a analizar cuáles son los mejores incentivos para este tipo de conductas y con base a eso voy a crear la norma, voy a crear la jurisprudencia. Y nada más. Entonces armo modelos y se estudian temas particulares. Con base a eso va a ser más eficiente lograr ese fin que quiero puntualmente. Por eso no se puede hablar de generalidades en temas de análisis económico del derecho, más que, ¿no es cierto?, por supuesto, un pantallazo general, pero los trabajos en sí apuntan a campos específicos. Entonces, la distinción es esta. ¿Qué dice el análisis económico del derecho clásico? Mira, no importa. Nosotros tenemos modelos que utilizando la economía, entonces con base a esos modelos causamos fines
prácticos que sirven. No importa que sean perfectos, o sea, uno puede decir, no, mira, claramente no somos racionales, a veces queremos estar a dieta y abrimos la heladera y nos comemos 5 millones de postres y no logramos aquel fin que queríamos de decir, bueno, toda la semana no como un postre, sino que, bueno, nos pasó. Sin embargo, lo que dicen es, los analistas económicos del derecho clásico es, no importa, pero el modelo sirve a los fines pragmáticos porque los resultados generalmente son buenos. Citan ejemplos de Estados Unidos en adelante, hoy también, en donde decimos, bueno, la ley de antimonopolio, etcétera, etcétera, uno puede seguir con estos modelos y no hay por qué cambiar el modelo. Por más que no sea perfecto, no hay por qué cambiarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nace esto de la teoría del comportamiento? Eso que titulamos como, sin traducir, Behavioral Law and Economics, es, bueno, básicamente no. Se puede mejorar el modelo está mal, o por lo menos el modelo es perfectible, hay que cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, si hay errores que son sistemáticos, esos errores hay que detectarlos, hay que conocerlos, y con base a eso se puede mejorar el modelo que propuso el análisis económico clásico. Bien. Entonces, ¿qué somos? Preguntamos. ¿Somos algo así? O sea, por ejemplo, Mahatma Gandhi, y realmente podemos llegar a ese punto de control y autocontrol, racionalidad envidiable, o quizás tenemos algo de esto. Algunos de nosotros nos inclinamos quizás por ser un poco más así, tenemos algunos errores que se nos producen a menudo, quizás perdemos las llaves del auto, quizás comemos de más, quizás teníamos que entregar un trabajo o una tesis o algo y dijimos a fin de semana lo termino o a fin de año lo termino y pecamos de sobreoptimistas y no lo terminamos. Quizás decimos tengo que hacer esto que es importante y lo dejamos para más adelante porque resolví una urgencia que no podía no resolverla, o tuve un llamado, o en esta misma charla miro el celular y me perdí la parte que estaba hablando, me distraje, etcétera, etcétera. Pareciera que tenemos algo de esto, en realidad. Evidentemente, como decía Fernando el otro día, la racionalidad no es tan perfecta, sino que yo no diría que somos irracionales. Generalmente los que hacen behavioral lo que dicen no hablan del término irracionalidad, salvo algunos supuestos, por ejemplo Dan Ariely, que es el autor que citaba el otro día Fernando, pero sí que somos un poquito con racionalidad limitada. Hay veces que actuamos así, a lo Homero. Entonces, una obra fundamental que también la citó, la recomendó, la suele extraer muchos ejemplos, incluso Fernando de este libro que marcó, incluso fue premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, Daniel Kahneman, a pesar de ser en realidad no un economista, sino un psicólogo. Entonces, él dijo, hay dos sistemas en los cuales el cerebro piensa. El cerebro tiene algo así como dos sistemas, que lo toma de otro autor, ¿no es cierto? Dice, por un lado, somos racionales, o sea, tenemos un pensamiento analítico y detenido, decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Me conviene estar en este taller o ese tiempo lo voy a usar para otra cosa? Si este taller va a ser útil y estas 2 horas que voy a estar me van a reflejar que el beneficio va a ser mayor a las 2 horas que yo perdí de hacer otra cosa, o sea, costo de oportunidad, entonces me quedo. Pero si no es así, me voy. Bien, dicho sea de paso, vamos a tratar de que justamente sea útil en este análisis de costo-beneficio. Entonces, el sistema 1 lo que hace es pensar analíticamente esto. El sistema 2, directamente de esas 35.000 decisiones que tomamos por día, la mayoría de esas decisiones no las pensamos así. Esas decisiones, muchas, son intuitivas, son rapidísimas, casi sin pensar, y sin embargo tomamos esas decisiones dentro de esas 35.000 decisiones por día.
Lo que pasa es que algunas las tomamos en forma intuitiva, sin detenernos, como nos detuvimos al principio a decir, ¿me quedo o no me quedo en el taller? Simplemente hacemos un clic, contratamos, hacemos un clic, decidimos, contestamos un mensaje inmediatamente por WhatsApp, no lo pensamos, decidimos. Dentro de esas 35.000 decisiones, muchas son así. Esto tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿no es cierto? Acá lo explico de una forma bastante cómica. Fíjense, para explicar, esto es un chat de un grupo que hay en una red de la que formo parte, que se creó una red latinoamericana de análisis económico del derecho y del comportamiento. Mandaron una foto en este chat de WhatsApp que me pareció bastante divertida para compartir, porque, fíjense, acá este jugador lo que hace, utiliza el sistema 2. Entonces, analíticamente piensa y dice, bueno, me conviene cometer esta falta porque analizando costos-beneficios, si no lo hago, me hace directamente el gol, por ejemplo. El otro sistema 2, o sea, analíticamente, detenidamente, perdí cierto tiempo para analizar eso, tomo la decisión. En el cerebro está también el otro sistema, es el 1, que también comentaba de otra forma Fernando, pero con la misma idea. Es, bueno, me pasó esto, la decisión es o me tiro a propósito o me tiro en forma intuitiva, o sea, no me detengo a pensarlo, decidí así. ¿Bien? Entonces, ahí está, sistema 1, sistema 2. Claro, esto tiene que ver con cómo estamos predeterminados históricamente. Este dibujito en realidad lo que marca es el cerebro, incluso a nivel, los biólogos lo estudian y lo explican de manera biológica. Lo que explican es, bueno, miren, si el hombre estaba en la caverna en determinado momento, por razones de supervivencia, si sentía un ruido o veía algo que no identificaba como parte de su propia tribu, de su propio clan, la reacción era, se genera adrenalina, la adrenalina consecuente biológicamente es correr o luchar. Nada más y nada menos que eso. O corro o lucho, porque está en juego la vida. Ahora, si yo me detengo a decir, no, mire, en realidad voy a hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Qué pasa si yo salgo corriendo ahora? Si el tamaño de eso que yo veo, que no sé qué es, en esa caverna, en ese momento, y entonces pensar, analizar puntualmente esto, directamente implicaba o perder la vida del clan o lo que sea en ese momento. Entonces, estamos predeterminados ya para decidir con atajos. El cerebro normalmente lo que busca es recortar todo tipo de información para decidir intuitivamente, rápido. Somos vagos y entonces queremos una decisión rápida. ¿Por qué? Porque implica la supervivencia nuestra. Nos pasa todos los días, incluso leemos mensajes y en realidad los leemos erróneamente cuando los leemos apuradísimos porque saltamos a las conclusiones, ¿no? Jump to conclusion, dirían los norteamericanos. Entonces, directamente vamos a la conclusión. Entonces se genera esto, digamos, explicado por los economistas nuevos, por los que hacen neurociencia, por los psicólogos que intervinieron en esta crítica hacia la economía clásica, y dicen, esto es heurística. ¿Qué quiere decir? Un procedimiento simplificado que hace el cerebro para tomar decisiones rápidas. Porque si no, dicho en forma vulgar, estamos al horno. O perdemos la vida o perdemos algo parecido. Dentro de esas 35, además nos estallaría el cerebro si cada una de esas 35 o 30.000 decisiones diarias que se toman en promedio cada uno de nosotros, no podríamos hacer ni siquiera la mitad, no podríamos vivir si tenemos que analizar cada paso que damos y cada decisión que tomamos. Entonces esto es natural. ¿Pero qué pasó? Bueno, en realidad empezaron a detectar este conjunto de psicólogos, neurocientíficos, economistas, etcétera, sociólogos, que en realidad estos errores sistemáticos que se producían por esto de atrás, o sea, por tomar decisiones con información acotada para que sean más rápidas, generaron ciertos errores sistemáticos.
O sea, aquellos errores se fueron agrupando por medio de investigaciones empíricas que demostraron que se solían repetir este tipo de decisiones. Si uno se autoanaliza, dice, ¿por qué siempre cometo tal y tal error? ¿Por qué siempre, bueno, se fueron agrupando este tipo de errores y se descubrió que existen estos errores y que son en forma sistemáticas y que además se pueden predecir. De manera tal que eso es lo que proponen, es modificar el modelo clásico, ¿no? Entonces, por eso es análisis económico del derecho clásico por un lado, análisis del comportamiento por el otro. Crítica al modelo, el modelo hay que cambiarlo. Hay que tener en cuenta estos sesgos cognitivos, ¿no? ¿Para qué? En definitiva, para predecir mejor las conductas y, ni hablar nosotros que somos abogados, poder precisar más aquellos objetivos que nos marcamos. Derecho a la vida, derecho a prevenir los daños, derecho a reparar los daños o derecho a eventualmente punir aquellos daños dentro del derecho de daños, ¿no? Por lo menos para nombrar algunas de las funciones que ciertos autores modernos estamos de acuerdo. Hay algunos estudios que voy a enunciar para decir, bueno, concretamente qué han hecho, por ejemplo, qué resultados han tenido. Bueno, fíjense, este es un estudio de jueces de Israel, ¿no es cierto? Porque detectar esto sirve para después tomarlo en cuenta a fines de las decisiones que vamos a tomar y hacer estudios puntuales para ir cotejando este puente entre lo que quiero y el resultado que se produce. Con una norma, con un fallo, con una decisión empresarial, con una decisión administrativa, etc. En este estudio de Israel, dentro de 1000 pedidos de libertad condicional a jueces de Israel, claro, los jueces decidían alrededor de 20 pedidos de libertad condicional por día. En el medio tenían 2 breaks, ¿no es cierto? Esto que por ahí extrañamos en las clases virtuales, ¿no? A veces hacemos algún chiste, decimos, bueno, vamos a dar 5 minutos, vamos a comer algunas medialunas y todo lo que nos ofrezca este curso, y hacemos el break virtual. Pero bueno, para no dar hambre, vamos a volver acá. 2 breaks tenían estos jueces, con comidas, bebidas, ¿no? Los autores encontraron que existía más posibilidad de rechazar un pedido de libertad condicional al final de las sesiones y a la inversa al principio de las mismas. La conclusión fue que al final de la sesión los jueces tenían más cansancio mental, por lo que, ¿qué hacían? Lo que decíamos antes, el cerebro suele ser vago, a menos que uno lo exija, y optaban por aquella opción por default, o sea, aquella opción que en este caso era no conceder la libertad condicional, rechazar la libertad condicional. Como estos estudios hay un montón, algunos los voy a nombrar, que son puntuales, son concretos y que producen una modificación importante en los resultados, que si no lo sabemos, creemos que a lo mejor fue por la cara del abogado que lo pidió, o porque el juez se levantó de mal humor, o por lo que sea, pero en realidad tienen una raíz más científica que está dada, por ejemplo, por las ciencias del comportamiento, por ejemplo, por las neurociencias, por ejemplo, por la psicología cognitiva, etc. Si uno ahora mismo googlea y pone sesgos cognitivos, van a ver que por lo menos al día de hoy hay aproximadamente unos 200, ¿no es cierto? Si ahora mismo lo googleamos, llega alrededor de 200. Hay una cantidad importante. Claramente no vamos a desarrollar, simplemente vamos a nombrar alguno que sirva. En realidad sirven todos, pero me voy a limitar a ciertos que pueden tener más efectos en algunos que nos vamos a detener. Efecto anclaje o efecto ancla, ¿no es cierto?, que se llama. Aclaro esto, la bibliografía por lo general en esta materia, si bien hoy está en alemán, en francés, en italiano, cosa que no pasaba hace unos años, pero sigue siendo la mayoría en inglés, ¿no? Hoy tenemos bastante también en español, incluso obras traducidas que después voy a nombrar, algunas nombró Fernando, voy a nombrar otras también. Y bueno, les dejé ahí una traducción mía del tema de Natch cuando lleguemos ahí, que puede ser de utilidad porque es muy cortito como para que uno lo pueda ver, que hoy lo que buscamos es, bueno, decime la posta, ¿no? Resumime, no me digas un libro acá, sino decime cuál es el ABC, lo que me sirve a mí para los fines que yo tengo. Bien. Lo que hace el efecto anclaje o efecto ancla es básicamente cuando yo, sea en una negociación, sea en un pedido de indemnización o en cualquier otra cuestión
que yo pongo un número, y eso los resultados están con estudios tanto de laboratorio como estudios concretos de casos reales. Desde que yo pongo un número sobre la mesa, por así decirlo, ese número que ponga, por más que yo crea que no tiene influencia alguna, genera un efecto diferente a que si ese número no está, o a que si ese número es distinto. ¿Bien? Entonces, esto a tener en cuenta, por ejemplo, aplicado concretamente a nivel negociaciones. Si yo voy a querer una indemnización de daños y perjuicios y soy el que la reclamo, me conviene partir de un número que sea más alto posible, porque va a marcar un efecto anclaje, que esto es, va a quedar atado a ese número de alguna manera, aun cuando sea en forma subconsciente o no consciente. Al contrario, si en una negociación en materia de daños y perjuicios yo soy el que me reclama, lo que voy a decir es, bueno, a ver, un segundo. Con esos números sobre la mesa no podemos empezar una negociación. Lo que voy a buscar es que el efecto anclaje esté de mi lado. Entonces, partamos de un número en el cual podemos empezar a negociar. Y eso va a tener este efecto anclaje. Sesgo cognitivo del efecto anclaje. ¿Bien? Lo explico en forma lo más esquemática posible y sobre todo resumida. Heurística de la disponibilidad, uno tiene generalmente, sí, estaba viendo el chat, sí, lo puedo compartir. Uno tiene generalmente aquello que tiene en la cabeza es aquello que más disponible está. Si yo ahora mismo, y ustedes se detienen un segundo a pensar esto, digo, ¿cuál es la principal causa de muerte? Ya, contéstenme. Lo más probable es que ustedes en la respuesta, consciente o inconscientemente, tengan aquello que más disponibles tuvieron. Por ejemplo, si acaban de ver un noticiero y prenden la televisión en donde ven ataques terroristas y acaban de tener eso en la cabeza, es más disponible esa información, lo más probable es que yo diga, bueno, cito 3 o 5 supuestos de la causa principal de la muerte y quizás entre esos esté en un número mayor que el real estos ataques terroristas. Ahora, si yo miro las estadísticas y con los datos después verifico que no es así, me va a detectar que tenía un sesgo cognitivo y que influyó este sesgo de disponibilidad. Esto llamado heurística de la disponibilidad. Pasa lo mismo en cualquier tipo de previsión, en materia de seguros. De hecho, hay estudios, por ejemplo, en lugares donde hay terremotos, que inmediatamente después del terremoto la gente contrata más seguros por terremoto que si ese terremoto no existió en ese lugar durante un montón de tiempo. Si yo tengo que convencer a un juez de que la previsibilidad contractual, se me paró el corazón, dice ahí el Federico. Si yo, después nos contás por qué, Federico. Si yo tengo que prever, por ejemplo, la previsibilidad hacia un juez y decirle, bueno, mire, esto era previsible para este empresario o para esta víctima que podía ocurrir, por lo tanto, el hecho es culposo. Donde voy a ir teniendo en cuenta este sesgo de disponibilidad es, bueno, ¿qué disponibilidad puede tener más esta persona puntual para yo llegarle más hacia aquellos riesgos y esa previsibilidad de riesgos que tiene puntualmente esa persona, por ejemplo? ¿Bien? Aversión a las pérdidas. Esto es bastante sencillo. Normalmente uno lo que quiere es en la máxima capacidad de muerte. Perfecto. Gracias, sí. Efectivamente, es uno de los porcentajes de datos más altos. Fíjense que la aversión a las pérdidas, ¿qué sería esto? Generalmente nosotros como seres humanos tenemos más miedo a perder que a ganar. Si ustedes ahora les pido que me entreguen algo de lo que es de ustedes, y digo, miren, por ejemplo, si uno de ustedes que señalo ahora me entrega determinada bien que tiene ahora en su mano, algo, supongamos, caro o no tan caro, y digo, yo voy a hacer una pregunta. Si ustedes no responden bien, vos lo vas a perder. Pero si respondes bien, vas a ganar $100.000, por ejemplo. Ahora, si eso que me entregó sale $100.000 y la pregunta
es contestada en forma errónea, lo más probable es que, como ya eso era de su patrimonio, le cueste más y no quiera perder eso que ya era de $100.000. Ahora bien, si yo voy a ganar $100.000, lo más probable es que yo diga, bueno, de última no lo gano, ¿bien? Pero no es algo que pierdo. Esto es lo que se llama aversión a las pérdidas. Tenemos tendencia a evitar aquella pérdida de lo que ya tenemos, ¿bien? Y aun cuando sea el mismo número, 100, por ejemplo, $100 o $100.000 o 100 pesos y 100 pesos, la influencia es mayor cuando yo lo voy a perder que cuando yo lo voy a ganar. Otro bastante conocido es el sesgo de statu quo y las normas supletorias. Tendemos a dejar las cosas tal cual están, ¿no es cierto? Hay un chiste que dice, muy fácil de aplicar, que es, bueno, mira, sí, después de esta charla, la verdad que me dio ganas de estudiar teoría del comportamiento, me voy a poner a estudiar los sesgos cognitivos y voy a sacar provecho de estos resultados. Perfecto, mañana arranco. Y no, ¿por qué no arrancamos ahora? Ni bien termine este taller ya. Bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Y vamos a hacer esto, esto y esto. Ok, estamos de acuerdo, listo, lo hacemos. Pasan unos minutos, nadie se mueve. Pasan horas, nadie se mueve. Pasan días, nadie se mueve. Sesgo de statu quo. Bien, tendemos a dejar las cosas tal cual están porque implican un esfuerzo y tiene que ver también con la inercia. Voy más rápido. Sesgo de autoconfirmación, nos pasa mucho a los abogados. No, mira, esta es mi opinión. Tenemos una tendencia a que la información ajena no nos va a mover de la posición que tenemos, sino que vamos a utilizar argumentos a fin de autoposicionarnos y ganar sobre eso. Sobreoptimismo, bueno, algo lo dije, y sesgo de responsabilidad externa, que tiene bastante que ver con eso. Por el tiempo avanzo más rápido. Bien, a menos que obviamente haya alguna pregunta, más allá de que al final, como dijo Rocío, vamos a dejar una parte para preguntas y comentarios también. Este es el cuadro básico que nace de, ¿no es cierto?, de un artículo que publicó antes del libro Kahneman y Tversky, que es básicamente esto que hablamos recién, el sesgo de aversión a las pérdidas. Y tiene mayor efecto aquello que vamos a perder de aquello que vamos a ganar. Nos importa más no perder que ganar algo que todavía no tenemos y todavía no está en nuestro patrimonio. Algo parecido a esto, perdón, las traducciones quizás yo las voy comentando, pero bueno, hay cosas que están en inglés, si algunos detestan el idioma inglés, pero bueno, lo charlamos. Y Double Effect, que sería básicamente parecido a lo que hablamos recién, y si yo les digo a ustedes, y les doy una taza de café y digo, pongamos un precio por una taza de café. Ahora, ese precio que ponemos no va a ser el mismo si decimos cuánto vamos a pagar por una taza de café, que si yo, al revés, les doy esa taza de café a ustedes, la usan, lo que quieran, pero ya son de ustedes, esa taza de café es de ustedes. Y después le tienen que poner un precio. El precio varía. En este experimento que se hizo, fíjense la variación que hay, de 7,12 a 2,87, bastante importante. Esto está en todos lados. La toma de crédito, sí, Claudia, vamos a hablar también sobre eso. De hecho, hay una parte especial sobre eso que no lo quiero dejar pasar porque es incluso importantísimo también a nivel jurisprudencial. El IKEA Effect también pasa algo parecido. Esto es, mirá, si yo realicé un trabajo, un esfuerzo en aquello que puse y que lo hice yo, le voy a dar más valor, por más que sea en el mercado exactamente lo mismo. Esta mesa en el mercado, supongamos, sale $400, pero si yo hice esa mesa, por más que en el mercado salga $400, el sesgo cognitivo es que yo le voy a dar más valor, porque tiene un esfuerzo mío y ese resultado va a estar. O sea, me voy a equivocar ahí porque le voy a poner más valor. Después vamos a ver cómo lo podemos esto tornar a favor nuestro, ¿no? Más al final de la charla. ¿Qué ven ahí? Estoy seguro, si quieren jugamos una apuesta ahora mismo de $100, en donde la mayoría de todos los presentes acá no van a decir, en un primer momento apenas lo vieron, no después, pero apenas lo vieron no van a saber de qué estamos hablando acá. ¿Qué es esto? ¿No hay apuestas? Ok, bueno, no hay apuestas.
Si no digo nada, la mayoría no va a saber. Pero si digo, después, una mancha, sin lugar a dudas. Un perro, dice Claudia. Bueno, lástima que no jugamos los $100, si no, a lo mejor lo ganabas. De tinta mal impresa, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Esto que se ve acá, ahora sí que lo digo, se van a dar cuenta, van a decir, ah, bueno, me hubiese dicho, bueno, ahí está cerca. Esto es una abeja. Una abeja. Fíjense, ahora sí, ya se dieron cuenta, es fácil de ver, es una abeja, pero no teníamos ni idea de qué era. Esto sale de un libro muy actualizado, es un libro que incluso da vuelta todo lo que es la teoría de Paul Ekman, esto de esa serie, ¿se acuerdan? Lie to Me. Bueno, el detector de mentiras. Bueno, este libro da vuelta a todo y dice, no hay una forma de decir que estas emociones son así, 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 sino que es todo lo contrario. No me meto de lleno al libro, por supuesto, pero sí voy a decir que el cerebro, una vez que experimentó algo, sí queda esa experiencia y ya después es fácil de reconocerla. Si en otra charla ven esta misma imagen, ya ustedes sí la van a descubrir y ahí les aseguro que no les voy a hacer la apuesta. Hay que ser muy creativos, sí, sin dudas. Entonces, claro, ese cerebro no lo captó porque no teníamos esa imagen previamente y no estábamos familiarizados con eso. Sigo. Esto es bastante fácil quizás descubrir en este sentido, es una ilusión óptica, también es un sesgo cognitivo la ilusión óptica, uno de los tantos, y pareciera fácil para el que ya lo vio y difícil para el que no lo vio, pero en realidad estas dos líneas miden exactamente lo mismo. Agarren una regla ahora mismo, tomen una regla, mídanlo y la línea mide exactamente lo mismo. Pero es una ilusión óptica. En marketing y en muchos otros ofertas al público en general utilizan este tipo de herramientas para crear ilusiones óptimas ópticas, a fin de que contratemos aquello que creemos que vamos a contratar y en realidad no es aquello que vamos a efectivamente contratar. Me niego a creerlo, yo también. Tuve que tomar una regla y a partir de ahí me di cuenta que efectivamente eran exactamente iguales. Esta otra lo mismo, fíjense que acá podemos decir, no, pará, el hombre que veo o la mujer que veo en primer lugar, la figura, es más chica que la figura en último lugar. Nuevamente, ilusión óptica. Tomemos una regla, son exactamente iguales. Exactamente, es por la perspectiva, tal cual. Los ópticos seguramente lo saben. Entonces, de nuevo, de los Simpsons que hace el mismo ejemplo. Claro, fíjense esto. Vamos a la opción por default. Tenemos que empezar a estudiar cuál es la opción por default que ponemos. Normas supletorias en los contratos y opción por default en todo tipo de derecho a nivel contratos, a nivel derecho de daños, a nivel derecho del consumidor. Empecemos a ver, de acuerdo al análisis de costos, beneficios, el costo de las transacciones y sobre todo la arquitectura de la decisión. Hoy, y ahora voy a volver bastante en un ratito sobre eso, hoy más que nunca estamos dentro de una web. Entonces contratamos, abrimos el celular, estamos permanentemente ahí. Decidimos con base a qué? A la arquitectura de la decisión que nos presentan. Querramos o no querramos, es así. Entonces, vamos a un tema bastante clásico, donación de órganos. Fíjense este cuadro. Se hizo un análisis comparativo. ¿Por qué Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, tenían un índice de donación de órganos tan bajo? Y al contrario, Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Suiza, Suecia, etc., el porcentaje de donantes de órganos era mucho mayor. ¿Qué hicieron? Tomaron un estudio particular, sobre todo, para decir, bueno, la opinión era, mirá, la idiosincrasia, la cultura, etcétera, etcétera, religión, bueno. Está bien, vamos a Austria y a Alemania, que son bastante parecidos. ¿Cómo puede ser? Están incluso geográficamente uno al lado del otro. Entonces, lo que descubrieron es que había una variación importante, que era, en Austria, la opción por default era diferente a Alemania. En Austria, para ser donante de órganos, no tenía que hacer nada. No tenía que hacer absolutamente nada. Era donante ya por opción por default. ¿No es cierto? No decidió, ya está.
Al revés, en Alemania, para ser donante de órganos, tenía que manifestar expresamente la voluntad. Bueno, esto pasó lo mismo, ya sabemos, en Argentina. En realidad, después lo comento quizás, pero le preguntaron a Richard Taylor y tuvo un enojo ahí cuando dijo, no, la ley Justina es otra cosa. Bueno, pero no entro en pormenores de ahí. Lo cierto es que, fíjense, independientemente del análisis particular, porque hay varios datos para precisar que no me voy a detener acá porque no es el motivo de la charla, pero sí vamos a los resultados puntualmente. Desde la ley Justina en adelante, como cambiamos la opción por default, hoy tenemos 20 donantes cada millón de habitantes en este dato que les doy ahí, suministro. O sea, casi al promedio de Europa, Australia, que tiene 22,3, 20,8. Solamente cambiando aquella opción por default. Exacto, sí, coincido, pero bueno. Seguimos. En este tema de los sesgos cognitivos, la arquitectura de la decisión, también un caso paradigmático que lo mencionan la Universidad Nacional del Sur en un libro, en un manual que se puede bajar de internet, muy interesante para profesores, para todos aquellos que hagan políticas públicas y demás. Muestran el ejemplo de lo que pasó con el salero, con la sal y el azúcar con las provincias de Córdoba, Tucumán y Jujuy. Lo cuento muy rápidamente. Córdoba había dicho, mira, tenemos que bajar el consumo de sal y azúcar. Básicamente vamos a dictar una normativa que prohíba que los restaurantes, los bares tengan saleros o azúcar en la mesa. Y con eso se termina todo. ¿Por qué? Porque si yo voy a un restaurante o a un bar, tengo que pedirle al mozo, bueno, mire, tráigamelo, y es un esfuerzo. Esa sola modificación arquitectónica disminuyó muchísimo, en un porcentaje importante, el consumo de sal y el consumo de alcohol. Bueno, después se armó problema por un tema comercial. Los tucumanos y los de la provincia de Jujuy dijeron, bueno, entonces prohibamos el Fernet, que se mezcle con alguna otra bebida, etcétera, etcétera. No me detengo, pero lo que quiero marcar es la arquitectura de la decisión produce resultados diferentes solamente cambiando esto y conociendo los sesgos cognitivos y cómo vamos a ayudar a la decisión que queremos. Sigo. Perdón, ahí vi, sí. Fíjense lo mismo, ¿no es cierto? Un trabajo disparador, las personas reaccionaron de manera diferente, un descuento de 100 en un producto que sale 10.000, frente al mismo descuento de 100, o sea, yo me ahorro 100, en realidad en los dos casos, pero un producto que sale 1.000, parece que esos 100 valen mucho más que aquello que salen 10.000, ¿no es cierto? Incluso hasta hay un dicho popular, ¿no es cierto? Ah, pero vos vas a pagar 10.000 pesos y por 100 más, 100 menos no te hace la diferencia, pero 100 es el mismo número. También, sesgo cognitivo, información suministrada quizás en forma manipulada. Esto es hoy de extrema importancia. Como vimos, todos los continentes hoy tienen unidades de Natch, que en realidad lo que es más amplio que el Natch es la unidad de análisis de comportamiento, porque ya no se reduce al Natch, sino a una teoría del comportamiento, que es mucho más amplio. El Natch solamente es una parte. Con lo cual, esta obra, que está traducida y se puede comprar en español, que es Un pequeño empujón, de Richard Thaler y Cass Sunstein. Después le voy a contar algunas charlas que tuve con Cass Sunstein y que fueron producto también de esta traducción que hice y se fue publicada en la ley. Pero la cuestión es la siguiente. Estos también toman en el año 2008, publican este libro, hoy está incluso con una edición nueva, reciente, que está a punto de salir, y hacen esta distinción. Bueno, en realidad, una cosa es el Homo economicus, aquel que piensa, que es racional, que se detiene, que es tipo Gandhi, y otra cosa es el Homo sapiens, ¿no? El ser emocional. Decidimos con base a emociones. Somos seres emocionales. Y actuamos a veces de manera cuasi racional o con racionalidad limitada. E incluso a veces en forma irracional. Bien, ellos pusieron un nombre bastante, permítanme decirlo, tipo bastante marketinero para convencer a todos. Incluso fíjense que hay en Estados Unidos, en ese republicanos versus demócratas, convencieron a los dos y dijeron,
paternalismo libertario, ¿no? Paternalismo libertario es esto de ni una cosa ni la otra sirve a los dos. Podemos estar discutiendo todo el día con esto, no es la idea para nada, es un taller, pero insisto, paternalismo libertario que viene a decir, bueno, mira, decidí lo que vos quieras. ¿Querés tomar Fernet? ¿Querés tomar azúcar? ¿Querés decidir sobre tu propia vida y no te ponemos una sola ley que tenga que ver con la eutanasia? O podés producir los daños que quieras o evitarlos, pero lo que voy a hacer, si estamos de acuerdo a nivel política legislativa, es orientar hacia un lugar, ¿no? Entonces yo lo que hago con el NACH, que es empujón, ¿no es cierto? Yo te aviso, trato de que la arquitectura de decisión esté armada de manera tal que sea más fácil cumplir, que lleven a cumplir el objetivo que yo quiero, con cualquier cosa, pagar impuestos, cumplir una norma, etcétera, etcétera. Lo armo de esa manera, pero vos decidís libremente. Bien, por eso es paternalismo libertario. Está muy discutido esto, ¿no es cierto? Pero básicamente pasa por nachis, por un lado, versus slachis. ¿Qué es esto del slach? Fíjense, esta foto es de un diario, Estados Unidos, sabemos que la libertad es, digamos, algo que generalmente se valora bastante, y este señor, que era un gobernador de Nueva York, le hicieron esta foto y dijeron, mira, no queremos, porque había prohibido, había mucha obesidad, y lo que dijeron es, vamos a prohibir tamaños de productos con mucho azúcar que se puedan vender tan grandes. Entonces, bueno, hicieron esta foto como diciendo, mira, a mí no me prohíbas la libertad porque yo elijo lo que quiera, como el azúcar que quiera, ingiero lo que quiera y se terminó. Claro que causa mucha, digamos, además es una forma de manipular, es controvertido el tema, pero de nuevo, y después cuando les cuente va a cerrar todo la conversación esta que tuvimos sobre, bueno, ¿sirve, no sirve? ¿Es manipulación, no es manipulación? Bueno, la respuesta en definitiva es empírica. ¿Qué es un slash? El slash en realidad es lo que nos pasa todos los días. Somos todos consumidores, o por lo menos la mayoría, y por otro lado, nadie está exento de sufrir un daño, de prevenir un daño o de que nos sancionen por algún daño y perjuicio. Entonces, ahí empezamos a pensar también en contratos, en no contratos, y decimos, bueno, yo quiero contratar un producto o un servicio. Todos los que estamos acá sabemos que generalmente es muy fácil contratar. Para meternos, si no probamos ahora mismo con un llamado a cualquier empresa de un servicio o de un producto, va a ser sencillo, incluso va a ser intuitivo. Abrimos cualquier página web para contratar algo y va a ser fácil contratar, por lo general. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. O sea, ¿qué hacen en realidad para contratar? Lo que decía Fernando el otro día, el supermercadista en realidad estudia Kahneman y nosotros estamos ahí y la teoría de, vamos a ver, yo creo que esta opinión es buena, es más justo, y en realidad tenemos que empezar a estudiar este tipo de sesgos cognitivos, este tipo de ciencia nueva y no tan nueva que produce resultados diferentes. Si no, empecemos a probar y con base a eso vamos a descubrir que sí. Claro, contratar es muy fácil. La arquitectura de un diseño web, la arquitectura de lo que sea, está armado para que sea fácil. Pero si yo tengo que hacer un reclamo, ahora mismo, ahí empiezan las complicaciones. Y esto es lo que se llama los slash. Hay artículos de primera línea escritos en las últimas revistas más importantes de Harvard, Yale y compañía, que empezaron a tratar estos temas con mucha profundidad hace ya algunos años, y lo que se genera es fricciones, ¿no? Yo tengo que hacer un reclamo, lo más probable es que si es, por ejemplo, telefónico, bueno, ese reclamo telefónico no va a ser la primera opción. Yo llamo ahora y la opción para que yo permita hacer ese descargo, sea a una máquina o sea a una persona, va a ser una de las últimas. Entonces esas fricciones me terminan desgastando. Esa es la idea, pero que se puede aplicar para bien y para mal. Vamos a ver también por qué se puede aplicar para bien. Bueno, yo puse ahí el caso Telecom, hay un montón. Digo Telecom porque ahora mismo llamamos a cualquier empresa, esto no tiene una marca, pero llamamos a cualquier empresa de teléfonos y queremos hacer un reclamo y fíjense que la opción última es la del reclamo. La opción primera generalmente va a ser
por un tema comercial, quiere contratar, quiere por servicio, por lo que sea, fácil, listo. Bien, efectivamente. Sigo. Entonces, en la arquitectura de decisión, todo tipo de decisiones que tomemos, jurídicas o no, tienen que ver con esto. Vamos al derecho de la salud. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes se alimenten mejor? Por ejemplo, en Chicago, en la Universidad de Chicago, hay un restaurante muy conocido que es Baker Dining Commons. Bueno, yo les saqué una foto acá. No soy buen fotógrafo, como verán, pero este restaurante fue diseñado, se dice, por Richard Taylor, con una idea de Richard Taylor que era, mira, vamos a hacer que los estudiantes coman mejor. ¿Cómo hicieron? Uno ingresa a este lugar y lo más sencillo de hacer es consumir frutas, verduras, todo aquello que es healthy, que es natural, saludable. Entonces, me es muy fácil tentarme por esto. Veo, qué sé yo, una mora, una frutilla, una ensalada. Ahora, nadie me dice que yo tengo que consumir eso, sino que yo elijo. En realidad, yo cuando entré quizás tenía ganas de comerme una hamburguesa o de comer carne. Estaba en Estados Unidos y dije, bueno, no, quiero algo pesado. Bueno, lo puedo elegir, pero es un esfuerzo más que tengo que hacer. Tengo que ir hasta la otra punta, algo que no está visible, tengo que pedirlo y recién ahí puedo quizás comer ese hot dog o lo que sea. De nuevo, esto tiene que ver con la arquitectura de la decisión, tiene que ver con la teoría del comportamiento y tiene que ver con crear fricciones o al revés, generar estos empujoncitos a fin de que la decisión que yo quiero sea más fácil de obtenerla, aún en forma inconsciente, subconsciente o incluso hasta racional también, porque hay una combinación. Bien. Ejemplos de nudge hay un montón. Yo acá traigo algunos quizás de accidentes de tránsito, un lomo de burro, como le decimos, generalmente es mucho más costoso. Esto, el efecto empírico puede ser igual o similar, pero con un costo mucho menor, ¿no es cierto? Claro que lo que vamos a evaluar es, bueno, qué impacto tiene. A lo mejor una vez que pasemos y la persona ya conozca que esto es simplemente una pintura y no tiene nada de real, más que una ilusión óptica, va a decir, bueno, en la próxima paso a 100 km/h, no me detengo y listo. Ese impacto hay que evaluarlo en forma permanente. No podemos decir, bueno, ya está, lanzamos una norma así y se terminó todo porque es la verdad única, kantiana y para todo es igual y ya está. No. No trabajamos así, el análisis económico del derecho tampoco trabaja así, el análisis de comportamiento menos. Esto es en mi ciudad, Rosario, hay una peatonal muy conocida, uno no se da cuenta a veces que es la continuación de la senda de la peatonal, porque no pasan autos y viene quizás con el celular, como uno está atontado permanentemente con el celular, viene leyendo un chat y resulta que el semáforo estaba en rojo y puede ocurrir un accidente. ¿Qué hicieron? Pusieron un nudge. Uno mira para abajo, una luz verde se prende y ahí es la atención, ¿no es cierto? Entonces, presta atención, previene accidentes de tránsito. El impacto a evaluar siempre es el mismo. Bueno, no me crean a mí absolutamente nada, no le crean a nadie de esto, sino que evaluemos el impacto de lo que produce cada cosa. Si esto es real, si la teoría del comportamiento sirve, no crea nadie en eso, sino que veamos los datos. Entonces, a partir de ahí podemos directamente discutir en serio y decir, realmente sirve. Miren, bajó un porcentaje X de accidentes de tránsito, bajó un porcentaje X de daños y perjuicios en tal y tal lugar. Seguimos. Acá también lo mismo, esto lo extraigo de una... Hugo Aciarri suele nombrar bastante en estos temas y cita ejemplos con diferentes fotos, salvo esta que tomo de él, pero acá también es Rosario, es enfrente de un hospital muy conocido. Fíjense dónde está la senda peatonal ahí, ¿no? O sea que yo soy un conductor y tranquilamente puedo pisar la senda peatonal y veo el semáforo igual. O sea que lo más probable es que digan, no, pero vos en París o en afuera respetás las normas y acá en Rosario no. No sé si están así, porque fíjense lo que pasa en París. ¿Dónde está el semáforo? Diría Hugo Aciarri. Acá. O sea que si yo piso en París, en este lugar, la senda peatonal, yo directamente no veo el semáforo. O sea que no la puedo pisar. Y si la piso directamente no lo veo, con lo cual no voy a saber cuándo puedo arrancar y cuándo no. Básicamente, y de nuevo la idea,
de acuerdo a cómo están diseñadas. La arquitectura me lleva a determinadas decisiones. Respetar o no respetar la ley. Podemos hacerlo más fácil. ¿Bien? Bueno, otro ejemplo de Natch, los paso rápido, y a partir de esta charla la menciono porque a mí me causó cierto, bueno, claramente un impacto tenerlo acá Sunstein enfrente, porque la verdad es que lo venía leyendo hace mucho, y poder preguntarle directamente cosas fue en agradecimiento sobre todo a, bueno, por un lado la Universidad Nacional del Sur, por otro lado a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y también a Harvard y a la Universidad Complutense, que hice un curso muy cortito acá, pero básicamente lo que le pregunté a Sunstein es, bueno, pero es manipulación, el Natch es la manipulación, lo que todos critican sobre eso, y por otro lado es, ¿vamos a pensar en que somos todos homeros o vamos a pensar en que a nivel Aristóteles, que era manejar la racionalidad y tener más autodeterminación? La respuesta de él fue bastante humilde y clara, como no era de otra forma de esperar. Y por un lado, lo que sostuvo es, miren que es cierto, una de las críticas más importantes que habíamos leído de autores alemanes sobre educación es que puede esto tornar en intentar tratar, digamos, en vez de focalizarnos en tratar de ser cada vez más racionales, nos focalizamos en lo otro, pero es una realidad. Por dos motivos. Primero, los Natch van a estar y están desde siempre. Entramos a un supermercado o un Estado mismo nos da determinadas opciones de acuerdo a cómo nos presentan la información, tiene una influencia de cómo decidimos. De acuerdo a lo que el médico nos dice a nosotros que va a ser el resultado del tratamiento y cómo nos suministra esa información, decidimos. Sin embargo, no nos damos cuenta a veces. Entonces, la idea es transparentarlo y que con base a eso podamos determinar costos-beneficios y decidir. Esa fue la respuesta de Sunstein, básicamente diciendo, mira, realmente la respuesta es empírica. Tenemos que ir probando, cotejando, si sirve, si no sirve, y transparentando los datos de lo que decidimos. Ahí sí, nuevamente podemos discutir en serio. Si quieren se los envío. Ese artículo es muy cortito y puede tener algún provecho. Seguimos, contratos antes, durante, después. Entonces, nuevamente, es un problema de información, porque ¿qué nos dice el análisis económico del derecho clásico? No, mira, es muy sencillo. El consumidor, en derecho de daños sabemos que nos atraviesa el derecho del consumidor bastante seguido, y decimos, está bien, desde el análisis económico del derecho, o incluso desde la teoría clásica del derecho, sin hablar de análisis económico del derecho, decimos, mira, es un problema de información. Vos le tenés que dar al consumidor información. Vos le tenés que dar al contratante información. Las empresas no se rindieron la información suficiente y demás. Ahora, hay muchos estudios empíricos que demuestran en realidad que no es un problema de información. Por suerte sí tenemos en el artículo 42 de la Constitución Nacional algo que podemos usar también para la teoría del comportamiento, es la palabra adecuada. Cuidado porque no habla solo de información, sino de adecuada. Con base a eso ya podemos empezar a trabajar un poquito mixando esto. Entonces, lo que ocurre muchas veces es, bueno, vos querés información, yo te doy información. Si hay información asimétrica, como se asume en una relación de consumo, esto es, quien vende el producto, quien fabrica el producto o el servicio, es claro que tiene más información, o se supone que tiene más previsibilidad, más información que aquel que alguna vez contrató, que alguna vez consumió un producto, que alguna vez contrató un servicio. Todos podríamos decir que sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? A menos que alguien levante la mano y diga que no. Pero en principio estamos todos de acuerdo. Bien. Bueno, sencillo. Entonces suministremos más información. Que el proveedor o que el del servicio o del producto o que aquel que sabe más de la relación contractual que nos suministre más información y ya está, se termina el problema. Hagamos cursos, por eso la fotito ahí, el esquema. Hagamos un curso, capacitemos sobre finanzas personales, sobre préstamos personales, y se terminó todo. Tenemos información. Yo si pido en un juicio o fuera de un juicio, mire, deme información, quiero tener el contrato, quiero que usted me diga cuántas sentencias pagó, lo que sea, no hay problemas. En materia de daños punitivos, está bien, una multinacional, lo más probable es que diga, toma, ¿querés información? O no te la suministro porque no me conviene, o toma, acá tenés todo.
te doy toda la información. Un consumidor, un pequeño consumidor que no sabe del tema y que contrata, mire señor, usted firmó. Mire señora, mire usted, ya cumplió 18 años de edad, firmó. Y tiene una copia del contrato, cuidado. Y ese contrato es esto que vemos acá. No lo entendemos ni los abogados. Un estudio jurídico entero a veces se pone a analizar cláusulas predispuestas o no, pero son cláusulas no tan fáciles de comprender. Y además, recordemos, si tomamos 35.000 decisiones por día, 30.000 decisiones por día, un contratito sencillo que apretamos, sí, acepto términos y condiciones, ni lo leímos, bueno, total, después lo declaro nulo, lo que sea, cuidado. Entonces, de nuevo, no es un problema de información, sino es cómo se suministra la información y si esa información es adecuada o no. Además, vivimos contaminados de datos. Hay muchos estudios nuevos que enuncian, bueno, no lo voy a enumerar puntualmente, pero la contaminación de datos, ¿no es cierto?, es una sobreinformación. Entonces, a nivel consumidores, nuevamente tenemos este problema. Información asimétrica por un lado y racionalidad limitada por el otro. Vuelvo, daños punitivos. Si yo digo en materia de daños punitivos, bueno, mire, deme esta información porque la necesito para poder cuantificar el daño punitivo. Si me voy a fórmulas, por ejemplo, como la de Matías Irigoyen-Testa, puede ocurrir que en un juicio no me lo suministren, entonces tengo menos probabilidad de medir aquella probabilidad de la fórmula que me indica, por ejemplo, este autor que recién enuncio, que ha precisado bastante la cuantificación de los daños punitivos, y sin embargo, puede ocurrir o que no me lo den, o que sí me lo dan, algo muy sencillo, incluso extra consumidor, en donde yo contrato con alguno de ustedes y digo, bueno, es muy sencillo. Si yo incumplo el contrato con uno de ustedes, saco el cálculo de cuánto tendría que pagarles y si la ganancia mía es mayor, lo que voy a hacer es no cumplir, porque tengo un incentivo para no cumplir, dado que me va a dar más ganancia no cumplir que cumplir. Sin duda que esto no lo planteo en términos éticos, porque es otro debate, sino que en términos de incentivos, en términos de qué hacer para que sea más fácil cumplir. Entonces, de nuevo, vamos a diseñar de otra manera. No se trata solamente de información, sino que la racionalidad es limitada. Fíjense este estudio bastante interesante para aplicar, tenerlo en cuenta a diario. Dado que cliqueamos permanentemente y aceptamos no solo el contrato este virtual, que hacemos cualquier tipo de contrato y decimos sí, acepto, no importa, ya está, sino que tiene otras aristas. Voy a mencionar esto. Hay un desarrollo, y esto sí fue un tema de laboratorio que sirve también para un tema de contratos prácticos. Un software diseñaron que experimentó que después de 4 meses y 3.000 descargas en la web, un acuerdo contractual, 1 de cada 1.000 personas leyeron la cláusula final del acepto términos y condiciones que, si lo leían, adivinen qué, sí, se ganaban $1.000. Bien. Pero hay más. El estudio también reveló que 1 de cada 1.000 personas estuvo 29 segundos en la página web. Desde que estas páginas legales tenían más de 2.000 palabras, claro, las personas en 29 segundos, normalmente, bueno, salvo que hagamos cursos de lectura rápida, que puede aumentar un poquito ese número, sino el normal de las personas, y el promedio son unas 150 palabras con un periodo de tiempo de 29 segundos. Entonces, de nuevo, hay que tenerlo en cuenta cuando contratamos en esta vía web. Por eso, en una unidad de tiempo hay un límite de información que las personas pueden percibir y procesar, y una vez que el límite se sobrepasa, la cualidad de las decisiones tiende a deteriorarse. Me gustaría nombrar un poquito esto. Es un libro que se dedicó a estudiar la parte de préstamos personales y la parte de por qué ocurre tan seguido. Bueno, en Buenos Aires tienen, la unidad fiscal tiene un estudio realmente muy importante, nosotros lo usamos para la clínica jurídica del consumidor,
en donde dijeron, bueno, ¿dónde están los bancos? ¿Por qué los préstamos personales? Y por qué, sobre todo, esta persona que sacó un préstamo vuelve a sacar otro sin poder pagarlo, vuelve a sacar otro, y el círculo vicioso hace que no tenga retorno. ¿Bien? ¿Cómo puede ser? Este libro no está traducido hasta, por lo menos hasta hoy, y desconozco si se va a traducir, calculo que no, pero es algo que estudia puntualmente este tema, enuncio algunas cosas nada más, y que lo que básicamente sostiene es, miren, el problema de los contratos de préstamos, normalmente uno lo que va a decir es lo clásico, ¿no? Mire, usted firmó, a lo sumo que hace una cláusula abusiva, si no, va a tener que cumplir. Usted saca un préstamo, tiene que devolver el dinero, pero hay varias cuestiones en el medio. Cuando una persona tiene hambre y uno le cruza un chocolate por enfrente, es una cosa difícil de decir que no. Cuando una persona tiene hambre y un préstamo es la solución de la vida, ustedes fíjense que las publicidades de ofertas de préstamos, no estoy hablando solo de bancos, sino de mutuales, bancos, etcétera, 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 es la imagen y el sentimiento. ¿Qué es lo que nos venden? Nos venden, aquellos que saben de marketing, una experiencia positiva, una cara de un abuelo feliz, una experiencia de te soluciono todo acá, solamente un clic, un mensaje de texto y ya tenés el dinero en tus manos, la solución en tus manos. Bien, de nuevo, muy sencillo contratar. Esto está estudiado ya muchísimo por estos que nos ofrecen, a pesar de que no esté tan blanqueado a veces, y el scarcity, esto de la ley de la escasez, ni el efecto túnel. Cuando yo tengo un problema grave, mi cabeza está solamente en ese problema grave. Se estudió también en teoría del comportamiento que cuando el COVID empezó a avanzar, los médicos estaban en su cabeza como, ¿vieron eso? Los caballos cuando tienen eso así en las, digamos, las ojeras, no me sale el nombre, pero ven solamente esto. Bueno, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene algo en la cabeza se produce el efecto túnel, que también es un sesgo cognitivo en donde no veo otra cosa, es solamente eso. Los médicos, a algunos les pasaba que perdían la posibilidad de detectar otro tipo de enfermedades porque era todo COVID, nada más. ¿Bien? El efecto túnel mental, el efecto de la escasez, lo mismo. Si esto es el problema principal que a mí me aqueja y la solución está acá, casi que no pienso. Pienso en el hambre de hoy. ¿Cuál es la propuesta que hace este estudio? Viniendo de algo mucho más, incluso fue discípulo bueno, no me sale el nombre, ya lo voy a decir, pero este autor, estos dos autores, es un economista y un psicólogo, que hicieron este estudio y dijeron, bueno, una de las soluciones sería, si nosotros satisfacemos las cuestiones más básicas, por ejemplo, que coma esta persona, las decisiones van a ser más óptimas porque el efecto túnel se va a anular. ¿Bien? Aclaro, bueno, no por una cuestión política, pero eso me hizo repensar algunas cosas del tema de ciertos planes, sin entrar en detalle de eso, ni me interesa tampoco en esta charla. Sigo. Entonces, la mente y el dinero de estas personas, cubriendo la segunda necesidad, la capacidad mental mejoró. Hay estudios empíricos puntuales de esto. Bien, sí, por eso descuidamos la salud mental, sí, sin dudas. Efectivamente, Beatriz. Otras herramientas a las que aplicar concretamente análisis económico del derecho clásico y teoría del comportamiento. Si analizamos la relación de causalidad, cito acá también de nuevo a Hugo Aciarri, tengo mucha influencia de él, por eso aprendí bastante de él, mucho diría, pero fíjense, por ejemplo, de esto, ¿no es cierto? Que a nivel prevención, si yo digo, la relación de causalidad y todo el resto de los factores de los requisitos de la responsabilidad civil caen en dos personas, son personas humanas o personas jurídicas. Y la víctima, para poner un ejemplo concreto, tiene demandado a los dos, o le reclama a los dos, sin llegar a un juicio. Lo más probable es que, digamos, bueno, está bien,
demandaron a los dos, si la obligación es concurrente es una cosa, si es solidaria es otra, pero la cuestión es que vamos a simplificarlo y supongamos que debe 1.000.000 de pesos, vamos a hacer sencillo, relación de causalidad 50 y 50, resto de los requisitos de la responsabilidad civil lo mismo, listo. 500.000 pesos a cada uno de los demandados o de los reclamados, listo, ya está, 500.000 pesos a cada uno. Sin embargo, si pensamos en términos de incentivos, o sea, análisis económico del derecho de daños clásico, estos 500.000 pesos para quien tiene que pagarlos, no es lo mismo que si quien tiene que pagarlos sea uno de los dos. ¿Cómo influye la prevención en cada uno de ellos? Si es 1.000.000 o si son 500.000. Claro que ustedes van a decir, pero el patrimonio de cada uno depende también. Sí, sí, sin duda, pero estamos simplificando a propósito para bajar el modelo de incentivo y concretarlo en este ejemplo práctico. Lo mismo, si es una empresa, vamos a una empresa que vende productos o vende servicios, si tiene que pagar en una reparación de un daño 1.000.000, no es lo mismo que si ese daño le sale 500. De hecho, lo que va a ser probable es que va a tener una racionalidad para prever en la próxima, porque si no la empresa se funde, es, bueno, ¿cómo vamos a encarar los probables daños que ocurran durante este año? ¿No es cierto? Todo, Estado y empresa tienen un presupuesto anual para medir esa previsibilidad de decir, bueno, si vamos a funcionar o no. Sencillo, bueno, después lo cargamos en el monto, lo cargamos en el producto, lo cargamos en el servicio, bien, perfecto. Pero tener que pagar más a veces influye, sin dudas, en la función preventiva de la responsabilidad civil. Sin embargo, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Ahora, yendo a la teoría del comportamiento, también se puede aplicar en materia de prevención de daños. Supongamos, y acá voy también un ejemplo que pone Hugo Aciarri, el efecto Genovese. El artículo 1710 del Código Civil Comercial dice: toda persona debe prevenir, ¿no es cierto?, daños no justificados, bla, bla, bla. Está comprobado que si yo, es más, yo suelo atribuir, digamos, poner un ejemplo de clases y digo, bueno, si ahora pregunto un concepto a alguien en general y digo, bueno, chicos, todos los que somos acá, los que estamos acá, queridos colegas y no colegas, pero todos los que participamos, más de 100 personas en este mismo momento, y eso que está el partido, de hecho, vamos a tener que irnos antes del partido, si no, nos vamos todos, pero por lo menos para los que le interesa el fútbol, la cuestión es la siguiente. Si esos 100 son una pregunta, lo más probable es que nadie responda. O pocos menos respondan que si yo digo, Agustina, contéstame esto. O Agustina, ¿qué te parece? O, ¿qué quiero decir? Con después lo pueden googlear también, el efecto Genovese, lo que dio a entender con estos estudios empíricos que se hicieron es que el sentido de responsabilidad se debilita cuando son más personas los que pueden responder. Básicamente el ejemplo era una persona que murió en un ataque, en un delito, en un departamento de Queens de Nueva York. Cuando le preguntaron a los vecinos, ¿pero usted escuchó ruido? Sí, sí, escuché. ¿Y por qué no llamó a la policía? Claro, se descubrió esto justamente que, bueno, no, pero en realidad, como era tan obvio, habrá llamado otro, y yo pensé que otro vecino había respondido, y la policía la habrán llamado, etcétera, etcétera. De nuevo, el sentido de responsabilidad se debilita cuando hay alguien más que puede responder en lugar mío. Si yo soy el único que tengo que responder, la prevención termina siendo más eficiente. Por eso lo que sugiere Hugo Aciarri es, bueno, en este caso tendríamos que categorizar jurisprudencialmente quiénes son los que más pueden prevenir, ¿no es cierto? El ejemplo que pone, por ejemplo, sería, bueno, aquellos que prestan, que son más expertos y venden un producto o un servicio, son los más idóneos para prevenir antes que aquella persona que compró el auto y que todos los días se tiene que subir al auto a verificar si andan o no los frenos. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, algo nombramos sobre el tema de las negociaciones y qué monto le pongo a la demanda, con base a eso, cómo juegan los sesgos cognitivos, ¿no? También hay estudios a nivel procesal, o sea, por qué cuando un juicio inicia, las probabilidades de arreglo son menores
que antes que el juicio iniciara. Un juicio, generalmente hay mucho acá en materia de daños y perjuicios, varios trabajos empíricos sobre esto. Bueno, una de las razones es que yo siento que algo es mío, las explicaciones es que es más fácil acordar cuando el juicio ya se inició. Claro, si yo, ni hablar si gané un incidente, por ejemplo, entonces si algo creo que ya me pertenece, o porque voy bien en el juicio, por el efecto, el endowment effect, o por aversión a las pérdidas, es más probable que yo no quiera arreglarlo. Hay una pérdida de diálogo entre las partes. Hay un sentido de rivalidad, ¿no? So, ¿por qué te voy a dejar algo que si me está yendo bien o voy a ganar efectivamente el juicio? Revancha, etcétera, etcétera. Este es el esquema clásico que decía por eso también tiene que ver con las medidas cautelares, ¿no es cierto? Una medida cautelar puede tener cierto efecto de, mira, meto una medida cautelar y yo soy el que reclamo, es más fácil quizás que arreglen porque el otro puede sentir que va a perder algo que ya lo tiene, aversión a las pérdidas. Aclaro, este ejemplo lo comunico yo nada más, pero no es una cita puntual, sí es una cita el cuadro que es de hecho extraído del libro de Kahneman. Sigo. Fíjense, el juez y sus riesgos, lo que hablábamos el otro día, lo que hablábamos hace un ratito. Un riesgo al que estamos familiarizados será visto como más serio que un riesgo al que no estamos familiarizados. Si yo ahora mismo digo, sí, porque fíjense que si tomamos esta decisión, ahora podemos generar más hambre en el mundo, o los chicos de África van a tener más hambre. Y no los vamos a poder alimentar. Si hacemos esta otra cuestión, ese alimento que sobra, podemos hacer que esos chicos de África, bueno, uno, digamos, no los tiene acá, a menos que haya vuelto de África ayer y se haya visto con este sesgo de disponibilidad, que lo tenga en la cabeza y lo tenga inmediatamente ahora. Pero entonces el riesgo vamos a creer que es menor. Si al revés, a un riesgo, por ejemplo, en el momento en que inmediatamente había salido el tema de COVID, no me digan que no, estábamos todos casi obsesionados a que nos íbamos a agarrar, no salíamos de casa, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, tiene cierta influencia, ya también ya estudios sobre eso, en donde aquel riesgo que nuestro cerebro lo tiene más disponible por la experiencia previa que vivimos, es el que vamos a tener números diferentes, el que nos va a salir inmediatamente, que vamos a creer que tiene más probabilidad de que ocurra que aquel riesgo en el que no estamos familiarizados. Y esto se mezcla también con otro sesgo cognitivo que es el sesgo de sobreoptimismo. Bueno, yo me subo al auto y no me pongo el cinturón, digo, bueno, total, digamos, estoy acá nomás, justo a mí, voy a sufrir un accidente de tránsito ahora. Si soy bueno manejando, el promedio de las personas creemos que somos mejores que la media de los conductores de accidentes de tránsito, cuando en realidad ese dato es erróneo en valga la redundancia, la realidad de los hechos. Lo mismo, entonces, sesgo de disponibilidad, sesgo de sobreoptimismo. Creemos que somos mejores en algo cuando no lo somos, o somos menos mejores de lo que creemos. El efecto mayoría, este también es un sesgo cognitivo, lo voy a llamar así porque tiene una influencia incluso subconsciente, y fíjense que lo usamos bastante los abogados, que decimos, mire, la mayoría de la doctrina, la mayoría de la jurisprudencia suele decir esto. La mayoría de los jueces en esta misma localidad, o incluso para negociar, uno dice, pero mirá, todo el mundo cree que esto es así. Eso, claramente en materia de persuasión, digamos, persuasión a nivel científico, genera también una inclinación de la decisión. A nivel teoría del comportamiento, lo mismo. Acudir a la mayoría, quieras o no, consciente o inconscientemente o semiconscientemente, genera un resultado diferente a que si eso no está. De nuevo, ¿cómo doy la información? Jueces, abogados, médicos.
La ley del mínimo esfuerzo, lo nombramos con varios ejemplos concretos. El framing effect, esto de qué es lo que yo voy a remarcar cuando suministro la información. El tamaño, el cómo lo suministro, ¿no es cierto? Los oradores saben con mucha precisión, por lo menos los experimentados oradores, por ejemplo, si se paran en un escenario, saben que es más, o por lo menos en un porcentaje estadístico, es más importante cómo lo transmito que el contenido en sí, ¿no? Hay estadísticas que hablan de un 60% de cómo se dice en una charla que el contenido en sí. Bueno, acá lo mismo. Si, por ejemplo, la misma intervención quirúrgica que me va a suministrar esa información el médico, ustedes dicen, bueno, consentimiento libre, informado, bien. Pero el asesor jurídico del médico, o el asesor de la teoría del comportamiento del médico, o el asesor del paciente que va a firmar ese consentimiento informado, bueno, ¿cómo suministró usted la información? ¿Tiene el mismo efecto si yo digo que se murieron 200.000 personas por esa intervención quirúrgica que usted, va a tener? Que si digo, no, mira, en realidad solamente el 1% de los que se sometieron a esta cirugía tuvieron como efecto la muerte. No es lo mismo. El efecto es diferente, el efecto empírico es diferente. Van variando y eso es cotejable, plenamente cotejable. Con este dato y con otros de cómo suministro la información. Bueno, vimos arriba el tema de la opción por default y la ley Justina, relacionado también a esto del sesgo de sobreoptimismo. ¿Cómo tengo que suministrar la información para lograr un efecto que busco? Acá cito un artículo de Sunstein que dice algo muy sencillo. Miren, primero veamos los datos. Después demos la opinión personal. La convicción que tiene eso es mucho mayor que si hago al revés. ¿Bien? Para que recibamos, ok, de acuerdo. Después, pedidos de abogados y respuesta al juez, bueno, condenas, esto que hablamos antes, ¿no es cierto? Lo mismo. Fíjense, este estudio, voy a rápidamente comentarlo, porque está en otro idioma, no me gusta, pero justamente, bueno, algunos estudios, incluso estamos hablando acá de expertos, no hablamos ya de quien no conoce un tema puntual, jueces de 15 años de experiencia, jueces alemanes en este caso. El fiscal pedía, en supuestos que pedía 34 meses de prisión. Los jueces en promedio decidieron en las sentencias un promedio de 35 meses. De nuevo, el fiscal pidió 34 meses, el juez fijó 35. Al revés, cuando el fiscal pedía en promedio 12 meses, el juez fijaba en promedio 28 meses, o sea, en realidad 28 para abajo y el otro 35 para arriba. Fíjense que los cambios efectivos difieren. De nuevo, ¿por qué? Por esto que hablamos de el efecto anclaje, el anchoring effect. Sigo y me voy apurando para llegar al final. Bueno, muchos juzgados, Tribunal Europeo, Argentina, tenemos también muchos juzgados que lo primero que tenemos es una opinión del procurador, por ejemplo, y también esa opinión influye muchas veces, no es lo mismo que esté que no esté, muchas veces influye en lo que deciden posteriormente los jueces. Lo mismo cuando hay un primer voto, ese primer voto influye respecto de los otros jueces o no. ¿Qué hacemos? ¿Contratamos economistas? Y bueno, esa es la gran cuestión. O contratamos personas especializadas o empezamos a estudiar teoría del comportamiento. Sin dudas, estas son una de las propuestas a nivel mundial, no estamos hablando solamente de algo local. Evaluación de la culpabilidad, lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense que, por ejemplo, hay estudios puntuales que disminuyeron el 45% de cirugías. Podemos evitar una enorme cantidad de daños, podemos evitar muertes, podemos evitar
incumplimientos normativos, solamente empezando a estudiar con seriedad estos temas. Como resultado de un programa de inscripción automática, fíjense, bueno, en Estados Unidos, si vamos a un tema de macroeconomía, por ejemplo, ahí hay un porcentaje que acabo de citar, y siendo más rápido, de nuevo, saco el chat de acá, ¿qué podemos hacer? Estas recomendaciones del Behavioral Insight Team, por ejemplo, empecemos a hacer con sencillez aquello que queremos transmitir. Simpleza, sencillez cuando se puede. Que sea atractivo, que el tiempo lo tengamos en cuenta, a veces fijar un tiempo límite, por ejemplo, para los que escribimos y nos dicen, bueno, mira, o para que nos vence un plazo y ejercemos una profesión, después de este plazo te termina, bueno, ahí en los últimos momentos actuamos de forma más eficiente que si no lo tenemos. Tener en cuenta el impacto social que produce, tanto a nivel mercado como a nivel individual. ¿Cómo sería hacerlo más fácil? Bueno, empezar a ver cuáles son las opciones por default, cuáles van a ser las normas suplementarias y las normas, por un lado, imperativas y supletorias, ¿no? El efecto que produce cada una es extremadamente importante para ver el impacto que van a producir las normas que elegimos o los contratos y cómo redactamos también esas cláusulas contractuales. Simplificar los mensajes, disminuir la fricción en algunos supuestos y vamos a ver que en otros al revés, hay que aumentar la fricción. ¿Cómo sería? Bueno, a ver, uno por uno. Hacerlo más saliente, ver los incentivos, ¿no? Esto tiene que ver también con lo económico, los incentivos particulares, tiene que ver con algo que me pertenece y algo que produzco yo. Y la ley de la escasez, que utilizan mucho los que estudian marketing, por ejemplo. Sobresaliente, algo, si yo tengo, bueno, fíjense el ejemplo que pusimos antes de los accidentes de tránsito, teníamos una línea, yo estaba mirando el piso, miraba el celular, de repente una luz roja se prende, evito seguir en la calle. Bueno, si está así como en la fotografía, como en la imagen, lo más probable es que eso lo vaya a ver porque es sobresaliente, es atractivo. Esto es sobresaliente, los comercios lo tienen bien en claro, ahí sí vuelvo con lo que decía Fernando, mientras ellos estudian Kahneman, nosotros estamos ahí diciendo es justo o no es justo, diciendo esto creo que es mejor y no evaluamos el impacto, no evaluamos las neurociencias y la teoría de la psicología cognitiva y cómo es más fácil de lograr determinados resultados si, de nuevo, empezamos a estudiar la arquitectura de la decisión. Un ejemplo de mala publicidad sería esto. ¿Qué queremos decir acá? No se entiende nada, aun cuando está en inglés o en español. Podemos hacerlo más sencillo. Los médicos nos pasa siempre, perdón, los abogados nos pasa siempre, los médicos muchas veces también. Bueno, ¿qué querés decir con eso que me transmitís? ¿Cómo hacemos? No, tiene tantas calorías, no, tiene tal... A ver, ¿por qué tantas palabras? ¿Por qué no hacemos más simple lo que queremos transmitir para llegar efectivamente al resultado que queremos? Un ejemplo de buena publicidad, con esto se entiende todo. McDonald's también, al contrario, sin ánimo de hacerle publicidad a McDonald's, pero también hacer simple aquello que queremos transmitir. Puede ser que uno tenga una historia importante sobre la información nutricional y diga, mira, decime qué alimentos es transgénico, qué alimento no es transgénico, haceme un párrafo de cuáles son los números que yo tengo que pagar si saco este préstamo. No. Empecemos a usar otra cosa. Arquitectura de la decisión. Hagámoslo atractivo, hagámoslo sobresaliente, estudiemos los incentivos, veamos qué escasea, porque la gente quiere lo que escasea y no lo que abunda. Y con base a eso podemos hacer mejores resultados. Si presentamos esto, bueno, esta es digamos la última que viene de... También el plato ideal salido, por ejemplo, de Harvard y a nivel Estados Unidos, no hace falta decir casi una palabra. Vemos el plato, esto es lo ideal que tenemos que comer. Bueno, a ver, tenemos un pedazo, un cuarto de frutas, un cuarto de vegetales, proteínas, granos, etc. Eso es lo que tendremos que consumir diariamente. No hace falta describir porcentuales de nada, hacer más fácil aquello que queremos lograr. Después, de nuevo, cada uno decide libremente lo que se le ocurra.
pero se empuja hacia el objetivo que queremos. Algo que parece bastante pavo, que no lo es. Sí, nueva ley de etiquetado de producto de las góndolas, bueno, justamente está todo, hay que meter todo el estudio en realidad, con eso que nombraba recién el asistente, y con base a eso empezamos a ver mejores resultados de lo que queremos. De nuevo, vamos acá. Fíjense estas pastillas, estamos hablando de paracetamol, algo que nos duele la cabeza y solemos tomar. Bueno, uno no se imagina que solamente cómo es presentado el producto puede producir resultados diferentes, porque en este caso puede prevenir suicidios. Miren la tasa. Si el paracetamol viene en esta caja, en donde están todas las pastillas juntas, yo la abro fácilmente. Fíjense lo que dice acá. Al revés, ¿se acuerdan que les había prometido que una cosa es, lo que hay que hacer es disminuir la fricción, ¿no es cierto? Yo llamo un reclamo, lo que tendría que hacer es, bueno, mire, póngame la opción para que yo reclame que sea más fácil, no me desgaste tanto para un reclamo, hágamelo tan fácil como contratar. No me haga todo esto para decirme un reclamito, porque no me conviene ni siquiera reclamar. Eso ya lo saben aquellos que diseñaron de esa forma la arquitectura, sea en el mundo real, sea en el mundo de la web. Ya lo saben. Entonces, ahora lo sabemos nosotros. Ok. Acá al revés. Nosotros lo que buscamos en este tema puntual acá es lo que hicieron los ingleses, básicamente en realidad el Reino Unido. Antes había un suicidio en X tasa. ¿Por qué? Porque en este paquete yo podía estar un día emocionalmente mal y directamente se tomaban todos los paracetamol, un segundo, 2 segundos, pa, ya está. Sin fricción. Fácil. ¿Qué hicieron? Modificaron simplemente el paquete. Ahora las pastillas de paracetamol vienen así, en la imagen segunda. ¿Cómo es la imagen segunda? Tengo que sacar una por una las pastillas. ¿Qué resultado produjo eso? Lo que ustedes ven ahí. Fíjense cómo cambió el resultado porcentual de los suicidios con paracetamol. Cambiando solamente eso. O sea, acá incrementando la fricción. Al revés que en el otro supuesto. Sigo y ya vamos cerrando, terminando. Digamos, estos infinitos efectos, ¿no? ¿Qué sabemos de recursos humanos dentro de las... ¿qué nos dan las neurociencias? ¿Qué nos dan el conocimiento de la psicología cognitiva? Porque esto se estudia en toda la teoría del comportamiento dentro de la economía. Bueno, básicamente, nada aprendimos en nuestras universidades, o muy poco, pero podemos aprender mucho más. Por eso es importante que empecemos mejor dicho, que incrementemos este tipo de estudios y, vuelvo a decir, no nos crean a los que creemos que estos temas, neurociencias, teoría del comportamiento, behavioral, yo no lo quiero traducir, pero es básicamente ciencias del comportamiento y análisis económico del derecho, y directamente evaluemos los impactos sociales en algo que nos interesa a nosotros, y con base a eso vemos si sirve o si no sirve. Lo que demostramos hoy es que evidentemente sirve, y hay estudios que demuestran que sí sirve. Bueno, recursos humanos a nivel general, esto sirve para todo tipo de institución, ¿no es cierto? Tribunales, empresas, temas de compliance y mucho más. Esto es, ¿cómo hacemos? La motivación tiene mucho que ver con esas 30.000 o 35.000 decisiones que dijimos al principio que tomamos los seres humanos. Entonces, no es solamente estoy motivado por el pago, hay que estudiar esto. El pago es una parte, por ejemplo, el salario es una parte. Aquello que adquiere significado también es una parte, aquello que me da creatividad también es otra, los desafíos también influyen en las decisiones, el sentido de pertenencia también influye en las decisiones, esto de identidad lo mismo, y los resultados son diferentes en las instituciones. Por último, y ya cierro, otra cuestión que se ha enunciado como para mitigar, ahora voy puntualmente a ciertas decisiones judiciales,
permitir a los jueces más tiempo para deliberar en grupo. Ahora, deliberación real, esto es, sabemos, por más que no esté escrito o que esté escrito poco, que en un tribunal colegiado a veces no es colegiado, sino que a veces, en realidad, el que decide es uno y los otros simplemente adhieren o votan, pero la deliberación concreta quizás no existe o existe poco. Dan los jueces menos discreción, dicen algunos, bueno, puede ser discutible, esto en realidad es para charlarlo, pero bueno, es una opinión de acá un autor que cito, es un autor que ha estudiado análisis del comportamiento. Requería a los jueces que escriban sus opiniones más seguido, nancheando a un predominio del uso de la deliberación sobre la intuición. Introducir chequeos posteriores, bueno, básicamente tribunales que funcionen efectivamente como revisores concretos. Hacer mejor uso de la inteligencia artificial. Hay algunos estudios que demuestran que en determinadas cuestiones más básicas se pueden tener menos sesgos cognitivos por medio de la aplicación de inteligencia artificial a decisiones judiciales extra, digamos, determinadas, y eso mejoraría en algún punto. Otros sostienen que incluir el estudio de las ciencias del comportamiento directamente como parte de la educación jurídica a nivel grado, a nivel formación judicial, a nivel posgrado, etc. Tener en cuenta el chequeo puntual. Bien. Básicamente eso es lo que al menos quería transmitir hoy, y dejo una conclusión, por lo menos provisional de mi parte, que es esto que charlamos, en realidad la idea es una herramienta. Es una herramienta que, vuelvo a decir, no crean porque simplemente lo dice alguien, bueno, en este caso estoy diciendo yo, pero cualquier persona, sino cotejemos los datos, veamos la realidad, y si funciona, entonces podemos decir, de acuerdo, se puede usar como una herramienta más para abogados, jueces, etcétera, economistas, psicólogos, neurocientíficos, etcétera, etcétera. Eso es todo a nivel de mi parte, y quedo absolutamente abierto a todo tipo de consultas. Como había prometido el horario y dejar unos minutos, traté de ser bastante preciso en el tiempo que restaba. Por lo tanto, doy por cerrado, dejo de hablar acá antes de que Rocío me mate. Bueno, profe, acá obviamente están abiertas las preguntas. Si alguien quiere levantar la mano mediante la función de Zoom, me dice y le doy la palabra. Vale, yo lo veo igual acá. Bueno, muchísimas gracias. Están pidiendo, profe, el Power. El Power nosotros lo enviamos a los asistentes. No hace falta que lo pidan al mail de graduados. Nosotros lo enviamos. En cuanto el profe nos lo manda a nosotros, hacemos la cadena. Bien, perfecto. Solamente una acotación respecto del Power. Yo no tengo problema en general de enviarlo. Sí, la aclaración que hago es, cuidado que no hay citas puntuales como un libro. Esto es, digamos, yo traté de respetar todas las citas, e incluso en muchas lo hice hasta poniendo digamos, en cursiva o citándolo, pero aclaro porque no están las citas como si fuese un libro, ¿no? Nada más. Bueno, hay muchas gracias a graduados, al profe, excelente exposición, felicitaciones por la disertación. Por ahora ninguna pregunta, profe, parece que estuvo todo salvado. El Bueno, muchas gracias. el certificado lo vamos a enviar por mail. Lo que les pedimos es paciencia, porque toda la asistencia se procesa y después se envían los certificados por mail. Entonces, nada, les pedimos paciencia porque son un montón las actividades que nosotros tenemos. Ese es el inconveniente. Ahora sí, profe. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muchas gracias a todos, incluso las participaciones. También iba leyendo el chat, muy interactuado, y creo que disfrutamos, me parece, por las caras que se ven. Y bueno, la idea es esa, es empezar a debatir en serio, charlar. Nadie es dueño de la razón de nada, sino, bueno, veamos qué efectos se van produciendo con este tipo de debates, de charlas y verificación de datos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los organizadores,
y para mí fue un placer.